En abril, el índice de precios al consumidor trepó al 6,2%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, en el contexto actual, una familia necesita algo así como 95.000 pesos, quizás un poquito más, para no ser pobres. Datos que tienen que ver con la realidad más genérica, si se quiere, de un país como la Argentina, que también muestra realidades que aparecen con algunas distorsiones. No es lo mismo la realidad en Neuquén que en el noroeste, o que más al sur en la Patagonia, o que en el centro del país, o que en el AMBA, o que en Córdoba, o en Cuyo quizás. Vamos a hacer contacto con Juan Manuel Morales, que es economista, con quien hemos hablado en varias oportunidades respecto de este tema. Juan Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Agustín Amados. ¿Cómo estás? Hola Agustín, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. 6,2 en abril el IPC. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se grafica? ¿Cómo se interpreta? Esto que mide un mes solamente, Juan Manuel. Y bueno, ¿cómo se interpreta? Que seguimos en el mismo proceso que ya hemos emprendido hace varios años, en donde nuestra moneda, digamos, sufre una pérdida de valor continua, digamos, y que cada vez se acelera, ¿no? Porque si vos ves, tenemos inflación superior al 20% desde hace 9 años. Ahora esa inflación va en aumento, digamos, ¿no? El promedio de inflación de los 4 primeros años de Cristina Kirchner fueron del 20%, el promedio de inflación de los segundo mandato de Cristina Kirchner fue 30%, el promedio anual de inflación de Mauricio Macri fue 40%, y ahora que estamos en una inflación interanual, es decir, si nosotros tenemos en cuenta los últimos 12 meses, que acumula 58%, ¿no? Entonces, obviamente seguimos en este proceso de deterioro, porque la inflación no es más que, digamos, la pérdida del poder adquisitivo del dinero, la pérdida del valor del dinero contra todos los bienes y los servicios, ¿no? Uno tiende a creer, digamos, que aumentan algunos bienes, algunos servicios, pero lo cierto es que el problema está en el dinero, que pierde valor frente a todos los bienes y los servicios que nosotros podemos adquirir con pesos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que esto lo que genera, digamos, es una sociedad que está cada vez más empobrecida, porque como vos bien comentabas, a medida que, digamos, la inflación y la canasta básica total aumenta de precio, más gente cae a la pobreza, y gente que estaba en la pobreza cae a la indigencia, porque obviamente los ingresos de los argentinos, digamos, no pueden actualizarse al ritmo de la inflación. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación la economía no crece, en la Juan economía no se Manuel, ¿y invierte. ustedes están haciendo algún seguimiento de lo regional? Digo, porque esta es la tasa nacional, digo, 6,2 es el IPC a nivel nacional, 95.000 pesos como ingreso para no ser pobre, también es un promedio a nivel nacional. En la región, ¿ustedes están haciendo alguna ponderación de lo que significa esto, Juan Manuel? Mirá, Agustín, en principio decirte, como vos bien decías, que la canasta básica total para una familia tipo de 4 integrantes, para el INDEC está en 95.250 pesos. Esto es solamente para Cava, ¿no? Para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sin contar alquiler. Si vos te vas a algunas consultoras privadas, lo que te dice es que más o menos el ingreso que tendría que tener una familia tipo para no estar por debajo de la línea de pobreza son más o menos 205.000 pesos, ¿no? Contando alquiler, contando... Pero, ¿quién dice esto de los 200.000 pesos, perdón? Es una consultora privada que ahora no recuerdo el nombre, pero donde toma en cuenta, por ejemplo, otros gastos que el INDEC no los toma, por ejemplo, el alquiler, por ejemplo, una prepaga. Entonces, digamos, asciende a una canasta que es el doble de lo que indica el INDEC para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿verdad? Ahora, si uno lo quiere poner en términos de números, estaba revisando unos datos muy interesantes de una consultora que se llama Focus Market, y lo que te compara básicamente es cuánto comprabas con 1.000 pesos en el 2019, en marzo del 2019, versus cuánto comprás con 1.000 pesos en marzo del 2022. Y A por ver, ejemplo, sí. de pan francés, vos en el 2019 con 1.000 pesos comprabas 9 kilos y hoy comprás 4 kilos, ¿no? Por ejemplo, de arroz blanco,
en el 2019 con 1.000 pesos comprabas 17 kilos de arroz, hoy compras 8 kilos de arroz. Es decir, que tuviste una inflación, un aumento en el precio del arroz del 109%. Pero, por ejemplo, cuando vos te vas a la carne, y en este caso nalga, vos con 1.000 pesos en el 2019 comprabas 2 kilos, hoy comprás 900 gramos. Es decir, que la nalga aumentó 202%. Y, por ejemplo, si vos te vas al pollo, aumentó 135% de marzo del 2019 a marzo del 2022. Es decir, que vos en 2019, en marzo, vos con 1.000 pesos comprabas casi 10 kilos de pollo y hoy comprás 4 kilos de pollo, ¿no? Entonces, bueno, esto no es ni más ni menos que las consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo sistemática del dinero, ¿no? Uh-huh. ¿Se resuelve con ajustar los salarios? No ajustar, perdón, porque ajustar tiene otra connotación. Digo, con acomodar, con mejorar los salarios. ¿Pasa por ahí la respuesta? Digo, porque hoy la paritaria o las negociaciones paritarias están en la agenda de todos los días. ¿Pasa por allí resolver la contingencia, digamos, pasa por allí resolver esta emergencia, la situación coyuntural, Juan Manuel? No, en principio, si vos tenés paritarias un poco más altas, lo que vas a hacer es que los trabajadores recuperen temporalmente su poder adquisitivo, pero después, digamos, si vos no solucionás el problema de fondo, cada vez te vas a niveles de inflación más altos, ¿no? Eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Es cierto que, y hay que aclarar una cosa, las paritarias, los salarios de los trabajadores no generan la inflación, no son causantes de la inflación, no empujan la inflación hacia el alza, es decir, los trabajadores no tienen culpa de la inflación. Pero lo cierto es que, digamos, paritarias más altas no solucionan un problema que es un problema estructural. Permiten que los asalariados, digamos, recuperen temporalmente parte del poder adquisitivo que perdieron los meses anteriores, pero no soluciona el problema. Es decir, fíjate vos, Agustín, que nosotros hoy estamos teniendo paritarias que van del 60% hasta el 90% en algunos casos, en algunos gremios, y sin embargo las expectativas de inflación cada vez son más altas, cada vez cae más gente bajo la línea de pobreza, y fíjate vos cómo la inflación, digamos, ha generado que la sociedad en su conjunto se empobrezca, porque no hay un sector que se beneficia con la inflación. Obviamente que la inflación afecta siempre a los más pobres, porque son aquellos los que no tienen posibilidad de defender su salario, no pueden comprar dólares, no pueden poner dinero en plazo fijo, digamos, son los que pierden poder adquisitivo más rápidamente, pero afecta a todos. Y mirá, te voy a dar algún dato oficial del INDEC de diciembre del 2021, pero qué interesante. Lo que dice el INDEC en un informe que es sobre la distribución del ingreso es que básicamente la persona promedio que tiene ingresos en Argentina a diciembre del 2021, el ingreso promedio era de 55.800 pesos. Si nosotros esto lo pasamos a dólar blue de diciembre del 2021, que es el momento de estos datos, básicamente te da que la persona en Argentina que tiene ingresos, el ingreso promedio de esas personas es $267. Pero hay una cuestión más interesante todavía, que es la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es básicamente, si vos ordenás los que menos ganan y los que más ingresos tienen y haces un corte exactamente en el medio, te da que la mediana es de 45.000 pesos, o era de 45.000 pesos a diciembre del 2021. Es decir, que la mitad de la gente que tiene ingresos en Argentina está por debajo de 45.000 pesos, que si vos lo pasás a dólar blue de ese momento eran $216. Y por último, un dato también muy interesante es el decil de los que más ganan, o sea, el 10% de la gente que tiene ingresos y que tiene mayores ingresos. Bueno, vos para estar dentro del decil más rico de la población en Argentina, de la gente que tiene ingresos, tenés que estar por encima de los ingresos mensuales de 100.000 pesos. Esto es básicamente a dólar oficial, serían $481, ¿no? Es decir que vos fijate, y te hago una comparación que es crudísima, un mozo en Florida, con propina y todo, gana por mes $3.200. Es decir que vos trabajando de mozo en Florida ganás 6 veces más en dólares de lo que necesitas en Argentina para pertenecer al 10% más rico de la población acá. Entonces, esto lo que da cuenta es, digamos, el empobrecimiento
de todo la sociedad argentina por la inflación, que la inflación no es más ni menos que una consecuencia de no tener programa económico, de emitir dinero todo el tiempo para financiar el déficit fiscal y de no hacer las reformas que hay que hacer, ¿no? Juan Manuel, gracias por estos minutos, muy amable. No, por favor, Agustín, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Por favor, Juan Manuel Morales es economista. Con él compartimos algunos datos vinculados a cómo están las cosas en el terreno de la economía. 6,2% en abril, 95.256